Así es que, mis hermanos, el último principio que vimos en relación a la liberación es que la liberación es una señal de nuestra fe en Jesús. ¿Se recuerdan? Allí nos quedamos. Creo que ahí nos quedamos en la enseñanza anterior, que ministrar liberación es una señal de mi fe en Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, ¿sí? El que me cree en mi nombre echará fuera demonios. Y también otras cosas, pero estamos enfocados ahorita en la liberación. Pero dijo, los que creen en mi nombre echarán fuera demonios. O sea, es una señal de creer en Jesús. Muy bien, ahora veamos otros principios poderosos, mis hermanos, para nosotros caminar siendo más que vencedores y caminar como Dios quiere y honrando su nombre a cada paso. Tenemos que aprender y tener convicción que Jesús, escuche bien, Jesús nos da autoridad sobre todo demonio. Diga conmigo, sobre todo demonio. No sobre algunos nada más, sino sobre todo demonio. Tenemos la autoridad que Jesús nos da. Acompáñenme, vamos a Marcos capítulo 6, por favor. Y vamos a ver en el versículo, yo creo que tal vez está bien el versículo 7, pero déjeme ver para tener siempre el contexto. Sí, cuando Jesús llamó a sus 12, y de una vez aclaro, porque no hay quien falte que diga, sí, pero mire, eso fue para los 12, sí, pero también después llamó a 70. ¿Y sabe qué? También a nosotros nos ha dicho, id a todas las naciones, id y hacer discípulos a todas las naciones. O sea que eso es también para nosotros. ¿Ya? Empezó llamando a 12, después a más, y mira cuánto nos ha llamado. ¿Estamos? Entonces, cuando llamó a los 12, dice en el versículo 7, y comenzó a enviarlos de dos en dos, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Es una autoridad general. Jesús es quien nos da la autoridad sobre los espíritus inmundos. ¿Sabe qué es lo que más me impacta? Que los espíritus inmundos sí saben, ellos saben bien que nosotros tenemos autoridad sobre ellos. El problema es que la mayor parte de cristianos no saben que tienen autoridad sobre los espíritus inmundos, o si lo saben no lo creen. Y es por eso que los espíritus inmundos, mire, cuando habla de espíritus inmundos, aquí está hablando de todo tipo de demonios, porque hay en el reino de las tinieblas hay, mire, un ejército, y hay de todo. Hay espíritus dragón, espíritus serpiente, espíritus diabólicos, espíritus satánicos, hay señoríos, hay dominios de las tinieblas, espíritus territoriales. Pero al final quiero que entendamos, todos son espíritus inmundos. Incluso muchos espíritus de los impíos, de los que mueren sin Cristo, de los que van al infierno, su alma va al infierno, pero su espíritu queda vagando. Y muchos de estos espíritus son tan inmundos. Por ejemplo, los espíritus de brujos que se han muerto, por ejemplo, ¿sí? Sus espíritus quedan trabajando para Satanás. Pero nosotros tenemos autoridad sobre todo espíritu inmundo. Esto hay que creerlo, hay que tener convicción de ello, porque usted no tiene idea de cuánto nos están estorbando. Y digo estorbando porque el propósito de todo espíritu inmundo, ¿sí? No solamente es causarnos daño, porque ellos se deleitan en causarnos daño. Eso hay que entenderlo. Ellos disfrutan causándonos daño. Recuerden que ellos ya no tienen ni una pizca de misericordia. Lucifer caído no sabe ahorita lo que es la misericordia. Él no sabe lo que es amor. Él se deleita en la maldad, en hacer daño, en robar, matar y destruir. Pero además de deleitarse en hacernos daño, el propósito principalmente de todo espíritu del reino de las tinieblas es estancarnos, estorbarnos en nuestra jornada de regreso al Padre. Estos espíritus quieren que nos quedemos a medio camino, como se quedó el pueblo de Israel postrado en el desierto y no alcanzó la visión de Dios, no entraron a la tierra prometida. Así estos espíritus inmundos no quieren que usted y yo alcancemos la dimensión de la nueva Jerusalén. Ellos estorban porque no quieren que usted y yo entremos a la dimensión de vida del reino de Dios. Y ellos hacen todo lo que sea necesario. Pero cuando sabemos que tenemos autoridad sobre estos espíritus, miren, mis hermanos, ahí ya cambia la historia. Yo me recuerdo que
hace tiempo, porque mire, estos espíritus tratan de, mire, nos atacan de muchas maneras, incluso para debilitarnos, para desgastarnos espiritualmente, emocionalmente y físicamente. Yo me recuerdo que cuando empezamos con el ministerio principalmente, y que el ministerio pues empezamos con mi esposa, al principio fue más de liberación, ¿sí? Realmente ese era nuestro trabajo, era el ministerio de liberación, andábamos, y no solo íbamos a retiros a ministrar liberación, sino que a eso nos ponía el Señor. A eso nos ponía el Señor. Entonces yo me recuerdo que mire, el ataque del enemigo era tan fuerte, ¿sí? Y hubieron ocasiones en que nosotros en nuestro dormitorio, en varias ocasiones literalmente veíamos cuando a veces por la ventana entraban espíritus inmundos. Y alguien estará pensando, ¿y no tenían protección divina? Sí, solo que el Padre permite esas cosas para entrenarnos. Y miren, una cosa terrible, porque nosotros orando, y eso lo desgasta a uno, porque no dormíamos a veces en las noches por estar en esas batallas. Yo le decía a mi esposa, pero mira, nosotros somos un ministerio tan chiquito, somos el dedo chiquito del cuerpo de Cristo, somos el hueso metatarsiano del cuerpo de Cristo. Sin embargo, estos nos tiran con cañón, nos tiran con bazooka. Y era una cosa bien tremenda lo que nosotros pasábamos pues con mi esposa, hasta que un día pues en esas me dijo, oí la voz del Espíritu Santo, la voz del Señor, que me dijo: átalos y ya no podrán regresar a su cuerpo, porque eran espíritus de brujos desdoblados. Y entonces una vez se tambalea porque uno sabe lo que va a pasar. Pero créame que desde ese día que nosotros atamos esos espíritus, allí paró la cosa. Yo no sé de dónde venían. No sé si venían de Samayac, venían de San Andrés Tzizapa, no sé si venían de dónde, de China, de Japón, de los países asiáticos. Pero cuando uno ata estos espíritus, y uno los puede atar, si uno los puede atar espiritualmente, y vamos a ver cómo Jesús nos ha dado autoridad para atar. Es una atadura espiritual, uno los neutraliza. Pero esto hay que creerlo. Ahora, ¿por qué insisto en que hay que creerlo? Porque yo veo como en los medios te voy a poner de comunicación, ¿verdad? O sea, la tecnología, lo que sea, veo mucho cristiano, mucho ministro diciendo que la liberación ya no es para nosotros en este tiempo, que nosotros no podemos atar nada, que solo Jesús. Sí, solo Jesús, pero Jesús nos ha dado autoridad. Él nos ha delegado la autoridad. Entonces muchas veces tenemos ataques y nosotros tenemos la autoridad. Usted sepa que usted puede mandarle un espíritu inmundo que se vaya de su casa, un espíritu que está causando pleitos, que está causando pobreza, que está causando escasez, o que está incitando a las pasiones desordenadas. Mire cuántas personas, mire, caras vemos, chamucos no sabemos, ¿sí? Andan con espíritus de lujuria, con espíritus de adulterio, con espíritus de avaricia. Se lo digo porque eso era lo que veíamos nosotros constantemente cuando ministrábamos liberación. Acá tal vez ya usted ve que no se manifiestan. ¿Por qué? Porque todos los servicios estamos diciendo: todo espíritu contrario a Cristo se va. No decimos demonios ni espíritus inmundos para que no se asusten, pero cuando decimos todo espíritu contrario a Cristo, estos demonios, estos espíritus entienden que le estamos hablando a ellos. Los que no entienden son los que están oyendo acá de los seres humanos, pero constantemente. Entonces tenemos que saber que Jesús nos dio autoridad, porque claramente dice: Él les dio autoridad sobre, y de una vez dice ahí, demonios, ¿verdad? No, sobre los espíritus. Entonces también veamos Lucas capítulo 9, versículo 1. Entonces vea aquí en el Evangelio de Lucas, dice: habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad. Allá vimos que les dio autoridad. Aquí nos amplía más. ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué les delegó Jesús a sus discípulos? Les dio poder y autoridad. Son dos cosas diferentes. Estas dos palabras las podemos unir en decir: les dio potestad. Diga conmigo, potestad. ¿Sí? Tener poder y tener la autoridad. Hay quienes tienen el poder pero no tienen la autoridad. Hay quienes tienen autoridad, estoy hablando en lo natural. Hay quienes tienen autoridad pero no tienen poder. ¿Sí? Eso es algo, es una realidad que vemos. Entonces, pero vea, Jesús, es que mire el deseo de mi corazón. Y si mi corazón, que es así todo feo, tiene este deseo, ¿cuánto más será el deseo del Espíritu Santo? Mi deseo es que de verdad usted crea de corazón esto que está escrito. Dice: Jesús les dio poder y autoridad sobre ¿cuántos?
sobre todos los demonios. ¿Y qué es todos? Y para sanar enfermedades. Mire, si dice que tenemos poder sobre todos los demonios, tenemos que creer que no hay demonio, no hay diablo sobre el cual no tenemos autoridad. Sí, pero es que viera, esos demonios son grandotes, que viera que esto y que el otro. Pues mire, no importa que sean del tamaño que tengan. ¿Acaso David se desanimó cuando vio a Goliat? Pues entre más grandotes, más duro es el somatón. Y es por eso que yo admiro y me gusta cuando veo a hermanos que tal vez son chiquitos en estatura, pero con aquella autoridad y convicción para liberar a las personas. Verás, eso es poderoso. Y es un asunto de creerlo. Por eso Jesús dijo, sí, el que cree en mi nombre echará fuera demonios. No dijo el que se porta bien, porque los demonios atacan de esa manera. De paso le voy dando de una vez unos tips. Mire, lo primero que hace un demonio, principalmente cuando uno va a liberar a una persona, el demonio trata de botar la fe de uno. Y es por eso que si usted deja hablar a los demonios, ¿sí?, el demonio va a empezar a sacarle a usted sus trapitos al sol, ahí delante de la gente, si hay más gente allí. ¿Para qué? Para que usted se sienta avergonzado, para que usted se sienta sin solvencia y sin convicción que usted tiene autoridad sobre ese demonio. Eso es una trampa de los demonios. Por eso hay que callarlos para que no lo delaten a uno. Es que son, miren, es que son astutos estos espíritus. Son astutos, y tratan de botarle la fe a uno. Y por eso es que a veces se resisten y se quedan y si la persona que está administrando liberación no tiene entendimiento, se desgasta, está fuera en el nombre de Jesús, fuera, y cada vez grita más alto, y fuera, y el demonio tranquilo, el demonio se va a cansar, va a dudar, y como la persona está va y nada pasa, la persona se desinfla, dice, entonces no puedo echar fuera demonios, entonces no tengo autoridad. Ahí ya lo pescó el demonio. No sé si me doy a entender con esto. Y mire, y los espíritus inmundos y demonios, estos tienen más olfato que un perro. ¿Usted sabe que los perros olfatean, disciernen si una persona les tiene miedo? ¿Sí? Un perro discierne, ¿sí? El perro que ve que la persona le tiene miedo, el perro va con ganas, va con todo. Imagínense los espíritus inmundos. Estos se dan cuenta que la persona llega, sí, yo lo voy a liberar, y va temblando de miedo, y piensa el demonio, me hace, el demonio dijo, este es un cobarde, este no es de allá de presencia de Dios. Pero usted y yo creemos. Es que mire, por favor, esto hay que ponerlo por ahí para que tengamos convicción. Nos dio poder y autoridad sobre todos. Hay que subrayar eso, de todos los demonios. ¿Lo cree usted? Muy bien. Y de paso, ya que le mencioné que no hay que dejar que los demonios hablen, acompáñame a Marcos capítulo 1, 34, por favor. Vamos a leer del versículo 32. Vea, Jesús, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta. ¿Tiene usted idea de lo que es que toda la ciudad se agolpó a la puerta? O sea, aquí no está hablando solo por hablar. ¿Se imagina usted esa multitud de personas que llegaron a la puerta de la casa donde estaba Jesús? Y dice, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios. ¿Cuántos? Muchos, o sea, había muchos endemoniados. Y no dejaba hablar a los demonios, porque le conocían. Ahora le quiero decir también algo. Los demonios nos conocen. Los demonios nos conocen. Y más, entre más nos involucramos en la obra del Señor, en el ministerio, más nos conocen. Me recuerdo en una ocasión, mi esposa se ríe, yo creo que te recuerdas del pastor de una aldea de Zacapa. Les comento esto, yo cometí un error cuando fui a visitarlo a él. Fui a dar una enseñanza, y cuando estuve ahí, estuve como 2 días en una aldea bien recóndita, en una montaña de ahí de Zacapa. Entonces, y en eso empezamos a hablar con él, vi la condición de la iglesia y todo. Yo le empecé a hablar al hermano sobre lo que es la liberación, lo que es romper los poderes de las tinieblas en el lugar donde se habita.
y le dije, mire, si cargo, en ese tiempo se usaban los CDs todavía, ¿verdad? Algunos ya no saben qué es CDs, los CDs. Yo le dije, mire, si cargo algunos CDs ahí, y yo cargaba mi computadora, le dije, creo que en la computadora cargo los audios de un seminario que acababa de dar yo sobre liberación y guerra espiritual, y se los voy a dejar. Y sí los cargaba unos CD. La cosa es que le dejé esa materia, pero le dije, por favor, escúchelos, o sea, oiga, anote, y después vamos a platicar, usted me llama. O sea, solo le dije, pero no vaya a hacer nada, solo escuche. Y viene, hermanos, obviamente se emocionó al estar oyendo las enseñanzas, y a los miembros que tenía en su iglesia, que no eran muchos, pero mire, se pusieron a hacer guerra espiritual en el lugar en que estaban. Pero cuando no se tiene la convicción, y también por falta del conocimiento, el pueblo perece, dice la palabra. Mire, les viene una contrarreacción del enemigo, porque ese lugar era un lugar de brujos, era un lugar de delincuentes. El lugar donde él estaba pastoreando era una aldea de verdad bien terrible, esa aldea. Y obviamente por su también falta de disciplina, la esposa resultó bien afectada con estos espíritus. Y entonces ellos trataban de liberarla, y en su desesperación, le digo, y esto no lo digo para adelante, para gloria de Dios, porque en su desesperación, entonces ellos no sabían qué hacer. El enemigo quería matar a la esposa de este pastor, a la pastora. Y entonces a ella se le ocurrió, llamen al pastor Búcaro, llámenlo. Y cuando ellos decían, llamen al pastor Búcaro, el demonio les hablaba con voz de hombre a través de esta mujer, y les decía, si lo llaman, la mato. Y ellos decían, llamen, si lo llaman, la mato. Pero me llamaron, no sé qué querían. No, aquí estoy bromeando. ¿Y sabe qué me dice el pastor cuando me llama? Y me dice, hermano, sí, ¿cómo están? Les digo, aquí, miren, un gran problema. Miren, usted sí es bien conocido en el abismo, me dijo. Y yo me quedé, ¿cómo? ¿Qué dijo? A usted es bien conocido, me dijo, en el abismo. ¿Y por qué? Entonces me contó lo que le acabo de contar yo a usted, ¿verdad? Que cuando decían que me llamaran, el demonio amenazaba con que la matara. Bueno, para no hacer la historia, al otro día tuve que agarrar camino, porque me sentí muy responsable de haberle dejado esas enseñanzas. Y bueno, allá estuve un par de días, tuve unas experiencias tremendas en esa aldea, mis hermanos, porque estuve una noche con ellos orando, enseñándoles cómo orar. Porque ahora dirá, pero no tenemos autoridad. Sí, pero ellos estaban se habían metido en una batalla espiritual. Esa es otra cosa. O sea, la liberación, aquí estoy hablando de liberación. Guerra espiritual y es otra cosa. Para guerra espiritual sí hay que tener una estatura, un nivel de madurez espiritual. O sea, sí me deben entender con esto. Ellos se habían metido a una batalla espiritual en el área. Ahí fue donde yo tuve unas experiencias esas noches que me quedé ahí. Experiencias espirituales con los mismos brujos de esa aldea. Gracias a Dios, como más grande es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y miren, mis hermanos, y más son los que están con nosotros que los que están en contra. Mire, Dios le dio la victoria a este pastor, y la verdad hasta la aldea cambió. Así terminó la historia ahí, ¿sí? La esposa fue liberada, la iglesia se levantó, cambió la aldea. El brujo mayor de ahí tuvo que salir huyendo. De verdad fue algo bien poderoso lo que sucedió. Al final Dios se glorificó, porque Dios también nunca nos deja ni nos desampara, y Dios siempre va a respaldar su palabra, ¿de acuerdo? Aunque si me pongo a contarle todas las experiencias que tuve ese par de días que estuve ahí, de verdad no sea que usted no duerma hoy en la noche al contarle yo esto, entonces mejor no se lo cuento. Jesús no dejaba hablar a los demonios, así es que usted no se ponga a platicar con los demonios. ¿Cómo estás? ¿Y dónde venís? No, a menos que el Espíritu Santo le diga, pregúntale cómo se llama. Pero eso sucede cuando pues no hay discernimiento, ¿verdad? De qué es lo que está pasando. Pero a la realidad no hay que ni siquiera preguntarles cómo se llaman esos demonios, ¿sí? Ellos tienen que atender a la voz. Usted dice, en el nombre de Jesús te mando que salgas, y usted lo cree de verdad. Los ángeles lo van a sacar, porque son los ángeles los que agarran a los demonios, a los espíritus, y se los llevan a donde tienen que ser llevados. Si el Espíritu Santo le dice a uno que los mande a determinado lugar, pues uno los manda a ese determinado lugar. Eso lo vamos a ir viendo más adelante, ¿de acuerdo? Y también veamos otra, ya que estamos, no estamos en Lucas, vamos a Lucas 4:41,
cuando Jesús estaba ministrando liberación, dice, también salían demonios ¿de cuántos? O sea, vea esa realidad. ¿Usted cree que allá era diferente a como es acá? ¿Sí? Salían demonios de muchos, había mucha gente con demonios. Mire, para empezar, y lo digo así de frente, y voy a poner un ejemplo de otro país. Usted sabe que en el tiempo que estamos, 2024, no sé, alguien podrá ver el video dentro de 10 años si no ha venido el Señor. 2024 en el país de El Salvador tienen encerrados a 70,000 pandilleros, mareros. Sí lo sabe usted, ¿verdad? O sea, los sacaron de las calles, mire qué ejército, 70,000. Solo ahí hay 70,000 endemoniados, porque lo que hacen es porque están endemoniados. Tienen espíritus inmundos. Unos tienen más demonios que otros, porque una persona puede tener muchos demonios, por supuesto, lo vamos a ver, puede tener muchos demonios. Hay unos de ellos que tienen legiones de demonios. Y en el tiempo de Jesús lo mismo dice, también salían demonios de muchos, dando voces y diciendo, mire, tú eres el Hijo de Dios. Pero Él les reprendía y no les dejaba hablar, porque sabían que Él era el Cristo. Ahora, esto a mí me impacta por el otro lado. Mire, los demonios sí reconocen a Cristo y la gente no. Es más, hasta muchos cristianos no reconocen a Cristo. Cuando escrito está, reconócelo en todos tus caminos, reconoce su mano. Es que viera lo que me hicieron. Sí, pero la mano de quién estaba detrás. Sí, pero es que mire, Satanás. Bueno, pregúntele a Job quién le causó tantos problemas y quién estaba detrás de Satanás. Por no reconocer a Cristo, por no reconocerlo en nuestros caminos. Búsqueme esa cita, por favor, reconócelo. Proverbios 3:6. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Pero ¿en cuántos caminos hay que reconocerlo? En todos, en nuestro caminar hay que reconocer la mano de Dios. Por eso necesitamos tener ojos espirituales abiertos, tener nuestros sentidos espirituales abiertos, nuestro entendimiento iluminado, para reconocer la mano de Dios detrás de toda situación. Y escuche lo que le voy a decir. Si reconocemos al Señor en todos nuestros caminos, en cualquier situación, mire, sea placentera o sea dolorosa, nuestra reacción va a ser, a cualquier situación, nuestra reacción va a ser bendecirlo, darle gracias, darle gloria, darle honra, porque sabemos que Él es soberano sobre todo lo que está aconteciendo. Esa es la manera de humillarse bajo la poderosa mano de Dios. ¿Cómo me humillo bajo la poderosa mano de Dios? Y para que Él me levante en el momento en que Él lo decida, la manera de humillarnos bajo la poderosa mano de Dios es dándole gracias, ¿sí? Bendiciendo su nombre, adorando su nombre, exaltando su nombre y declarando que Él es soberano. Él es Jehová Dios, arriba en los cielos y abajo en la tierra y en todo lugar y sobre toda situación. Esa es la manera en que nos humillamos, reconocer quién es Él. Entonces, mis hermanos, hay que reconocer a Cristo. Cuando usted y yo reconocemos a Cristo, reconocemos su soberanía, vamos a dejar de estar peleando con medio mundo. ¿Estamos? Entonces está claro en que Jesús nos dio autoridad sobre todo demonios, ¿sí? Y de paso de una vez vimos que a los demonios no hay que dejarlos hablar. No hay que dejarlos hablar, ¿de acuerdo? No los deje hablar. Muy bien, ahora otro principio de liberación que hay que aprender, ya que tenemos un poco de tiempo todavía. Y es que ya sabiendo que nos ha dado autoridad, entonces todo creyente en Jesús puede echar fuera demonios. Y esto ya lo vimos, pero volvamos a verlo, ¿verdad? Para que se nos quede. En Marcos 9:38, por favor. Todo creyente en Jesús puede echar fuera demonios. Y mire, pero fíjese que el fulano se convirtió y se acaba de convertir. Desde ya es hijo de Dios. Desde ese momento es adoptado como hijo. Y hago énfasis en esto porque hay quienes todavía piensan que uno pasa a ser parte de la familia de Dios hasta que uno se bautiza en agua. Por Dios, uno es adoptado en el momento en que uno nace de nuevo. Y nazco de nuevo en el momento en que recibo a Jesús en mi corazón. ¿Está claro? Y entonces el bautismo en agua es ahí donde hago mi pacto, mi decisión de ser un discípulo de Jesús, para morir a mí mismo. Entonces, todo creyente, y aquí le voy a poner un ejemplo. Leamos esto, dice: Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios
pero Él no nos sigue. Es que mire, hay que entender el contexto de esto. Vimos a uno que echaba fuera demonios, pero Jesús, Él no es de la congregación de nosotros. Él es saber de qué denominación es. ¿Y qué dice? Se lo prohibimos. O sea, vea a estos discípulos. Es que Jesús, mira, hay uno que en tu nombre está echando fuera demonios. ¿Quieres que se lo prohibamos? Porque no nos seguía. ¿Qué dice el siguiente versículo? Pero Jesús dijo: no se lo prohíban, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Yo no sé qué, no se dice el nombre de este que andaba echando fuera demonios, pero mire, este sí andaba haciendo la obra y los otros ahí tranquilos cenando con Jesús. Porque mire, nos gusta, ¿verdad?, estar en desayunos, que en cenas, que en esto. No por eso me va a dejar de invitar usted a las cenas de esta temporada, ¿verdad? Pero mire, pero dígame si no tenemos esa tendencia. Nos gusta estar en desayunos, en cena, más a los pastores, ¿verdad? Que desayuno acá, que cena acá. Pero a veces andaba ya remangado, liberando a la gente. Y los otros celosos, lo que tenían eran celos. Ellos pensaban que solo ellos podían hacer eso. Jesús dijo: no, tranquilos, no se lo prohíban. En otras palabras, Jesús le dijo: si Él es de los nuestros, hombre, el hecho que no se vista como ustedes, que no hable como ustedes y que no grite aleluya como ustedes, no quiere decir que no sea de los nuestros. Entonces, mis hermanos, todo creyente, diga conmigo, todo creyente en Jesús puede echar fuera demonios. Y aún los niños. Y yo creo que le he comentado esto varias veces, porque a mí nunca se me olvida. En ese tiempo que ministrábamos liberación, fuimos a ministrar un retiro de jovencitas, jóvenes mujeres. Y fíjense que eran bastantes las que, no me recuerdo cuántas habían en el retiro, pero los que estaban ministrando éramos pocos. Y en el momento, una de las plenarias de liberación, mire, parecía una poporopera eso. De verdad, y sí se cumplía que como que la mayoría tenían espíritus inmundos. Pero una cosa tremenda cuando empezamos a ministrar la liberación, mis hermanos. Mire, no nos dábamos abasto. Y había unos casos muy emocionantes. Mi esposa, me recuerdo que estaba ministrando una señorita que incluso el pacto lo había hecho con el diablo a través de las uñas. Sí, de las uñas. Era una cosa tremenda. Entonces llegó un momento que yo estaba con una mano acá, con esta otra mano en otra. Y en ese tiempo, se me olvidó decirle algo, en ese tiempo, pues, esto es un ejemplo también, padres. Noé tenía, ¿cuántos años más o menos? Como 4 años. Él nos acompañaba, siempre lo llevábamos, porque hay quienes piensan: es que se lo va a llevar y peor si se puede contaminar, peor si por favor, lea su Biblia. Él nos acompañaba y él estaba sentado, le llevábamos un sujeto y él sentado viendo ahí lo que estaba pasando, lo que estábamos haciendo. Y yo estaba ministrando acá, en eso vi una señorita que estaba con las rodillas y las manos sobre el suelo. No había quien la ministrara, pero estaba manifestando espíritus inmundos. Y un momento me le quedé viendo y pensando: ¿qué hago? Cuando en eso, no sé cómo volteé a ver y vi que Noé estaba sentado. Y como que con la mirada nos entendimos. Él tenía 4 años y Noé se levantó, se fue a parar enfrente de ella. Y como ellos aprenden y lo que uno hace, no los deje con su tablet, no los deje ahí en la casa, llévelos, que aprendan, ¿sí? Entonces Noé se paró enfrente de ella y como una de las maneras, pues cada quien de su manera, nosotros para liberar solo decíamos, ni siquiera le decimos demonios, sal fuera, solamente a la persona: sé libre, en el nombre de Jesús te digo, sé libre. Y él se paró enfrente de la señorita y le dijo: sé libre. Y cuando él le dijo: sé libre, ella, ¡pum!, salieron. O sea, mire, es evidente que salieron demonios. Y entonces cuando él le dijo: sé libre, y ella tuvo esa expresión así de liberación, me volteé a ver y yo solo le hice así. Entonces le volteé a ver: sé libre, le volví a decir, y fue libre la señorita. Noé tenía 4 años. Es que escrito está, diga conmigo, escrito está. Jesús nos da poder y autoridad, porque tenemos a Jesús en nuestro corazón. Tenemos el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios, el que está en nosotros, es más grande que cualquier otro espíritu.
pero hay que creerlo. Hay que creerlo. Entonces, mire, es por eso que Jesús creo que dijo, mire, tienen que hacerse como niños, tienen que creer como los niños. Que él creyó que tenía la autoridad. Fue con confianza, no se puso a temblar. Y viendo todo lo que estaba pasando ahí, todos los chamucos que estaban saliendo, no se achicopalaba porque se acostumbró. A mí me da pena ver cristianos que dicen, uy, no es que eso de la liberación no es conmigo. Yo mejor volteo a ver por otro lado por no decirle, apártese antes que la libere. Ya, de verdad, uno pues no es dueño de nadie, el único dueño de nosotros es Jesús. Pero si un obrero veo que hace eso, yo de verdad mejor me aparto, porque para no decirle, mira, ¿qué estás haciendo? Es que a mí no me cabe en la cabeza que alguien, un obrero, no sienta la convicción de la autoridad que el Señor Jesús nos ha dado para liberar y para autoliberarnos, para liberar a los de nuestra familia, para liberar nuestra casa. Por eso es que están tronados, con tantos problemas en sus casas. Miren, no tienen idea del ambiente espiritual, ni siquiera tienen discernimiento del ambiente espiritual que hay en la casa. Y uno lo siente, mire, cuando uno va a una casa, uno siente el ambiente, así como en una casa, también en determinados lugares, incluso en determinados países, se siente el ambiente espiritual que hay. Uno tiene que tener discernimiento de espíritus, pero principalmente para discernir qué es lo que está pasando en la casa, ¿sí? Y hay veces que se meten, sí, hay veces que se meten, pero usted discierne y usted en el nombre de Jesús, y de la manera en que uno va agarrando también experiencia, por supuesto, pero hay ambiente mero raro. En el nombre de Jesús, ángeles santos, barran de esta casa y desalojen de mi casa todo espíritu contrario a Cristo. Y estos espíritus queden ciegos, sordos, mudos, debilitados. Y si soy guiado por el Espíritu Santo, y los envío al abismo Tejón, por ejemplo. Y si no, por lo menos sáquelos de su casa. Ahí que mira el vecino qué hace. No. Pero por eso hay que dejarlos ciegos, sordos, mudos, debilitados. Vamos con otro principio. Este está relacionado con lo que hemos visto. O sea, todos los creyentes pueden echar fuera demonios. ¿Estamos? Por lo tanto, mis hermanos, solo los cristianos o los creyentes pueden o tienen la autoridad para liberar. Solo los cristianos. Si alguien le dice, es que fíjese que yo tenía un espíritu inmundo, o el fulano tenía espíritu, fíjese que lo llevaron con el brujo, fíjese que el brujo le sacó su espíritu. Escrito está, Jesús dijo, mire, Satanás no es tonto, él sabe que un reino dividido no va a permanecer. Solo engañaron a la persona que el brujo le sacó ese demonio, sin darse cuenta que lo que hizo fue meterle otros. Sí, son que esos demonios van más contentos que algunos de la iglesia con cara de limón. Van más contentos porque ya van con casa nueva los demonios. Entonces sale sonriente. Ay, sí, pues el brujo lo liberó. Mire cómo está contento, sonriente. Y espérese un rato. Vamos a Hechos capítulo 19, por favor. Porque antes de leer lo que vamos a leer, quiero recordar algo. Siempre tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. Tenemos la autoridad, por favor, esto que le quede bien en el corazón, bien en su espíritu. Tenemos la autoridad, tenemos el poder, pero tenemos que someternos a nuestra cabeza, que es Jesús. En todo, mis hermanos, en nuestro servicio, en nuestro caminar, ¿sí? Tenemos la autoridad, tenemos el poder, tenemos la unción, tenemos lo que Dios nos ha dado, pero no para que lo usemos a discreción. Eso es lo que a veces nos cuesta entender, ¿sí? Y es por eso que hay cristianos, incluso ministros, que andan para arriba, para abajo, haciendo esto, haciendo lo otro. ¿Tenemos la capacidad de hacerlo? Sí, tenemos la capacidad de hacerlo. ¿Tenemos autoridad? Sí, tenemos autoridad. Pero tenemos que sujetarnos a nuestra alta autoridad, hacer lo que Él nos diga hacer. Jesús mismo, mire, tenía la autoridad y base, si Él es el creador, Cristo Jesús. Y Él dijo, miren, yo solo hablo lo que el Padre me dice que hable, y hago lo que el Padre me dice que haga. Yo no actúo por mi propia cuenta, dijo Jesús. ¿Está claro? Porque he escuchado, veo que hay mucho de eso de que como tenemos la autoridad, entonces hay que hacer lo que nosotros consideramos conveniente, lo que a mí se me ocurre o lo que a mí se me hace. No. En todo tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. ¿Y qué hacer? Pues hay que tener oídos para el Espíritu Santo, hay que tener comunión, hay que dejarnos guiar por Él. Porque hay gente que tal vez tiene espíritus inmundos y nosotros no nos damos cuenta, pero el Espíritu Santo nos dice, ministra la liberación.
Yo no sé, pero no veo que tenga problemas. Pero si el Espíritu Santo dice que lo hagamos, hay que hacerlo. Él sabe por qué. Y hay quizás alguno que también está estar con espíritus inmundos, y puede ser que el Espíritu Santo nos diga: a él no. El Espíritu Santo sabe por qué no. ¿Está claro? En ocasiones ya lo hemos visto. Jesús liberó a todos, y en otras solo a algunos, a muchos, no a todos. Y en una ocasión solo a uno, dentro del montón que había, solo a uno sanó. Como un ejemplo para nosotros, que hay que sujetarnos a nuestra autoridad, que es Cristo Jesús. ¿De acuerdo? El don, la autoridad, el poder no es para usarlo a discreción. Hay que liberar, hay que ministrar, hay que tener los dones del Espíritu. Sí, hay que hacerlo. Pero es más importante saber que tengo que estar bajo la dirección del Espíritu Santo. Y también estar bajo autoridad. ¿Me está escuchando? Quiero aprovechar esto. Principalmente mujeres. Ustedes tienen que respetar autoridad. Una mujer que no respeta a su esposo no va a tener respaldo. Y aunque así se ponga un edredón sobre la cabeza, no va a tener respaldo, no va a tener la autoridad. Los ángeles no la van a respaldar. Cuando la Biblia dice por causa de los ángeles, es porque, para que, mire, son los ángeles los que ejecutan la palabra que nosotros decimos. Cuando yo digo sé libre, son los ángeles los que ejecutan esa liberación. ¿Está claro? Pero yo tengo que estar bajo autoridad, respetar autoridad. Respetar autoridad. Si uno respeta autoridad, principalmente la autoridad espiritual, si un joven no respeta, un hombre, un ser humano no respeta a sus padres, miren, mis hermanos, ahí es donde hay problemas. Es por eso. Pero mire, yo estuve tratando de liberar, ¿y por qué no me hicieron caso los demonios? Pregúntate, ¿tú respetas autoridad? ¿No será que murmuras en contra de tu autoridad? ¿No será que hablas mal de tu autoridad? ¿No será que te prestas al chisme, a la calumnia en contra de tu autoridad? Para ejercer autoridad hay que respetar autoridad. Para ejercer autoridad hay que estar bajo autoridad, de acuerdo a las autoridades que Dios ponga, ¿sí? Pero principalmente bajo la cabeza de Cristo Jesús. A eso se refiere, mis hermanos, principalmente lo que habla la palabra de la mujer, para tener autoridad por causa de los ángeles. ¿Por qué? Porque tiene que respetar a su esposo. Sí, pero es que viera, mi esposo es ¿cómo es aquí usted? Porque no lo conoce. No lo conozco, y haga con lo que me dijo, ni lo quiero conocer. Pero no importa cómo sea, la palabra dice que tienes que respetarlo. Ya Dios sabrá qué hacer, pero mi deber es honrar autoridad, respetar autoridad, para entonces tener todo el respaldo, mis hermanos, del cielo, de los ángeles, para yo ejercer, ministrar la liberación y lo que Dios me ponga a hacer. Creo que esto es lo más importante de lo que dije hoy, y no lo tenía pensado decir, pero el Espíritu Santo lo pone. Muy bien, entonces vamos a Hechos 19. Vamos a leer del versículo 13. Dice: pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Ni siquiera o sea, estos andaban liberando en el nombre de Jesús, del que predica Pablo, porque yo no sé quién es, pero yo he visto lo que pasa cuando ellos hacen esto. Había 7 hijos de un tal Esceva. ¿Qué familita este Esceva, va? Judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco. El demonio. A Jesús conozco, sé quién es Pablo. ¿Se da cuenta que saben quiénes somos nosotros? Sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. ¿No eran cristianos? No tenían el Espíritu de Dios. ¿Me está escuchando? No estaban sellados con el Espíritu Santo. El día que nosotros recibimos a Jesús en nuestro corazón, somos sellados con el Espíritu Santo. Desde ese momento somos
trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable. Somos adoptados como hijos y se nos da la potestad de llamarnos hijos de Dios, del Altísimo. Desde el día 1, desde el momento en que el Señor vino a mi vida, fui sellado con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino a mí, a morar en mí, a pesar de cómo somos, vino a morar en mí. Y desde ese momento, por el Espíritu de Dios que está en nosotros, tenemos la autoridad. ¿Estamos? Pero estos no eran cristianos, eran exorcistas ambulantes, tratando de invocar el nombre de Jesús. Y mire la respuesta del Espíritu. Se da cuenta que estos espíritus hablan bien. Estos espíritus hablan. Los demonios, miren, no son sordos, no son mudos, no son tímidos. Pero miren, pues, este espíritu les dijo: miren, a Jesús, a Jesús conozco, sé quién es Pablo. Mire, eso es lo que debemos de saber, que dicen los demonios que andan y los espíritus inmundos rondando, por ejemplo, donde vivimos, en el área donde vivimos. Usted cree que no saben. Sé quién vive ahí. Sé quién vive ahí. Y ya me imagino a esos espíritus. Solo que ahí tengan cuidado, porque ahí los pueden atar, ahí los pueden dejar ciegos. Mejor tranquilos, mejor van con aquel otro. Mire, ellos saben, reconocen. Acuérdense que ellos están en el mundo espiritual. No tienen limitaciones de paredes y cosas por el estilo. Pero aquí quiero llevarlo con esto, porque estoy haciendo énfasis en esto. Porque más que ellos sepan quiénes somos nosotros debemos de saber quiénes somos en Cristo. Que como creyentes, como hijos de Dios, tenemos la autoridad para echar fuera demonios. El que en mí cree, dijo Jesús, en mi nombre echará fuera demonios. No dijo edad, no dijo tiempo de ser cristiano. Está hablando de un creyente, del que cree en Jesús. Por supuesto que hay que creer de Jesús. Creo que Él murió por mis pecados, que Él es el Hijo de Dios que murió por mí, que pagó mi deuda por los pecados, iniquidades, rebeliones. Creo que Él resucitó y que está vivo. Creo que por Él, por creer en Él, que lo que Él hizo por nosotros, creo que estoy justificado delante del Padre. Jesús dijo: el que en mí cree echará fuera demonios. Dijo: cree. ¿Qué implica esto? Creo que he sido justificado gratuitamente por mi fe, por creer en Jesús. Creo en la justicia de Jesús. Creo en los méritos de Cristo Jesús. Creo que en Cristo, delante del Padre, soy considerado justo, aunque no soy justo por mí mismo. Soy considerado santo y se me llama santo, aunque no soy santo por mí mismo por el momento. Pero creo en la obra de Cristo Jesús. Y eso, por esa fe en Él, por la fe en su sangre, puedo echar fuera demonios. No es solo decir yo creo en Jesús. ¿Qué creo de Jesús? Realmente se la pregunta. ¿Qué crees de Jesús? Usted le pregunta a alguien que está en el Islam, usted le dice: ¿tú crees en Jesús? Sí. Y lo tienen como profeta. ¿Crees que Él es el Hijo de Dios que vino, que Él es el Mesías que murió? No, eso no, Él no es el Mesías. Entonces, aunque dice que cree en Jesús, no cree lo que tiene que creer para poder recibir la justificación gratuita y tener el Espíritu de Dios. Entonces, cuando yo creo, y principalmente creer que estamos justificados por gracia, somos salvos por gracia, justificados por gracia. ¿Por qué hago énfasis en que hay que creer esto? Porque ningún demonio me va a mover. Tal vez incluso el demonio puede decir: sí, pero tú hiciste tal cosa. Sí, pero yo le digo: Señor Jesús, gracias porque tú me perdonaste. Estoy lavado con la sangre de Cristo. El Padre ya echó mis pecados tras sus espaldas, ya no se acuerda más de ellos. Así es que, demonio inmundo, fuera. Ahorita me acordé que en una ocasión, una persona que se le dijo: enmudece. La lengua se le hizo como un taquito así, y se le estiró hasta el ombligo, y se volvió a meter la lengua. O sea, la lengua se enrolló a la orden de enmudece. Pero es emocionante cuando uno ve eso. Póngase de pie y le vamos a dar gracias a Dios. Es necesario entender, conocer estas cosas para caminar victoriosamente
Y por favor no pierda de vista esto, no olvide esto. Esto es para abrirnos paso en nuestra jornada de regreso al Padre y para liberar a las personas para hacerlas discípulos de Jesús, o liberar a las personas para que puedan caminar, correr hacia la casa del Padre. ¿Me está escuchando? No es solo liberarlas por liberarlas. Por cierto que vamos a aprender, si uno libera a una persona, también hay que asegurarnos de que reciba el Espíritu Santo, que sea llena del Espíritu Santo, que no se quede la casa vacía. Estamos, que no se quede la casa vacía. Pero el objetivo no es solo liberarla por liberarla, es para que entonces sea libre para seguir y servir a Jesús de todo corazón. ¿Está claro esto? La liberación, mis hermanos, la batalla espiritual es para liberar a las personas para que sigan y sirvan a Cristo Jesús de todo corazón, que avancen de regreso al camino al Padre, crezcan en la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús, sean santificados en su espíritu, en su alma, en su cuerpo, y guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. De eso se trata. Amén. Padre eterno, gracias por hablarnos, por enseñarnos en esta hora. Padre bendito, gracias. Señor Jesús, gracias. Gracias por la autoridad, por el poder que tú nos das, Señor Jesús. Gracias, Señor nuestro y Padre nuestro. Tuyo es el poder, Señor. Tuyo es el poder, Padre eterno. Tuya es la gloria. Tuyo es el reino. De ti es todo. Y gracias porque a pesar de cómo somos, aún tú nos delegas esta autoridad, este poder. Padre, gracias porque tú te glorificas, que en nuestra humanidad, pero con esta delegación de poder y autoridad, a pesar de cómo somos, podemos liberar a las personas, echar fuera demonios. Gracias, Señor Jesús, por este privilegio, por esta autoridad que tú nos das. Gracias, Señor nuestro, porque tú nos respaldas. Y gracias, Padre celestial, por liberarnos a nosotros, por liberar a nuestra familia. Creemos, sabemos, Señor, que es por el Espíritu Santo, Padre, que mora en nosotros, que está con nosotros, que podemos hacer estas cosas en tu nombre, Jesús. En tu nombre, para gloria de tu nombre. Para gloria de tu nombre, Jesús. Y en tu nombre, Jesús, a todo espíritu contrario a Cristo que esté afectando a las personas o a alguno de los que está viendo y oyendo en este momento, recibiendo esta enseñanza, en el nombre de Jesús les digo: sean libres de todo espíritu inmundo, libres de todo espíritu contrario a Cristo, sean libres de toda influencia satánica, diabólica. En el nombre de Jesús, sean libres de toda influencia de espíritus serpentinos, de espíritus dragónicos. Sean libres ahora. Sean cubiertos y saturados con la sangre de Cristo. La casa de cada uno de ustedes sea libre de todo espíritu contrario a Cristo Jesús, por obra angelical. Y Padre, yo te pido miriadas de ángeles guerreros, ángeles diestros en batalla, Padre, para que desalojen de la casa de cada uno de nosotros, de nuestros hermanos, Padre celestial, a todo espíritu de las tinieblas. La casa de cada uno sea desalojada ahora mismo de todo espíritu de las tinieblas, y se rompe toda hechicería o brujería que se ha hecho contra ustedes, contra su casa, contra su familia. Los ángeles rompen, deshacen todas esas obras malignas ahora mismo. La casa de cada uno de ustedes sea cubierta con la sangre de Cristo y sea calafateada por dentro, por fuera, con la sangre de Cristo. Y ángeles acampen en la casa de cada uno de nosotros. Ángeles santos, vengan y acampen en la casa de cada uno de nosotros. Nuestra casa sea un Mahanaim, un campamento doble de ángeles, querubines, de serafines. Mahanaim sea la casa de cada uno de nosotros.
casa de Dios, casa de la presencia de Dios, casa de paz. Sea la casa de cada uno, mis hermanos. Sea tu casa, casa de paz, casa de alabanza, casa de pan, casa de abundancia. En el nombre de Jesús, tu casa sea casa de la presencia de Jehová, para gloria de nuestro Padre en Cristo Jesús. Bacanda, arriba, Saya. Vamos a adorar un momento al Señor. Vamos a adorar y sigue orando si quieres, también liberando tu casa. Tú di: mi casa sea limpia ahora con la sangre de Cristo. Mi casa sea desalojada de toda tinieblas espiritual ahora mismo. Los de mi familia sean libres de todo espíritu contrario a Cristo, libres de todo espíritu que les está estorbando. Que sigan y sirvan a Jesús de todo corazón. Vamos, dilo. Todos los de mi familia sean libres de todo espíritu que ha estado estorbándoles. Que sigan y sirvan a Jesús de todo corazón. Ahora mismo sean libres, no después, ahora sean libres. Ángeles lo liberan. Por obra del Espíritu Santo reciben la liberación. Los de mi familia, mi casa, ahora mismo. Y Padre, que seamos llenos del Espíritu Santo. Los de mi casa sean llenos del Espíritu Santo. Mi casa sea saturada con la gloria de Jehová, con la gloria divina, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y le decimos: